¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. La verdad comparto muchas de las cosas que se señalaron anteriormente, voy a tratar de no repetir, creo que este aumento que se está planteando desde el gobierno de la ciudad es inoportuno, es injustificado, va a contramano en términos ambientales y además no tiene, pese a lo que se señaló, una visión metropolitana. ¿Y por qué sostengo esto? Primero, es inoportuno por la realidad que estamos viviendo los argentinos y los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. En la ciudad justamente estamos discutiendo una ampliación presupuestaria con un impuestazo muy fuerte en términos del ABL, de patentes, de un conjunto de tasas referidas a servicios que brinda la ciudad. Y también se utilizaba el argumento de la actualización, ¿no? La idea de que no es un aumento, sino que es una actualización. Pero en este caso es todavía más abultado que eso, que ya está generando mucho debate y que estamos proponiendo esquemas más justos en la Ciudad de Buenos Aires para esta actualización que se pretende hacer. Y digo que acá es todavía mayor porque el aumento planteado, ¿no? Como estaba planteado, que era del 359% para abril, 433% para mayo, 506% para junio, es muy superior a la inflación. Si nosotros tomamos la inflación acumulada de febrero contra febrero, por ejemplo, el INDEC fue del 276%, con lo cual es un 30% superior, con lo cual no es solo, se hablaba ahí al comienzo de la primera exposición, que se acompañaba por encima del boleto de colectivo también, pero esto no es acompañar la inflación, esto es por encima de la inflación en un momento donde los ingresos de todos los trabajadores, de todas las categorías, mucho más los informales, más los estatales, pero también los privados, han sufrido una caída en lo que va del año solamente, o desde diciembre, desde la asunción del gobierno de Milei, de más del 30, 40 o 50% de sus ingresos, y los jubilados un 35% comparado contra un año atrás este mismo mes. Con todos los aumentos que están sufriendo en términos del aumento de las prepagas, los aumentos de los colegios privados, absolutamente todo. Y el gobierno nacional además haciendo aumentos del colectivo y haciendo aumentos también ahora de la tarifa de tren. Entonces, en el bolsillo de los ciudadanos, que es nuestra responsabilidad como funcionarios públicos de la ciudad, vemos que aumenta todos los costos de aquello que sale en términos de tener que pagar, mientras que bajan muchísimo los ingresos. Y nosotros, en vez de darle una mano, le vamos a tirar una piedra más de peso para que no puedan sostener este esquema. Con lo cual me parece que es lo contrario que lo que un Estado debería hacer. En eso comparto lo señalado de que la Ciudad de Buenos Aires debería hacerse cargo de la gestión de este servicio directamente por mano propia. Y tomemos el tema del salario, por ejemplo. Con el salario mínimo se podían pagar 542 viajes de subte, con este aumento se van a poder pagar 353 viajes. Pasa de ser el 2,2% del salario mínimo al 14% del salario mínimo. Entonces, ¿por qué hoy hacerlo? Se dice acompañar la tarifa del colectivo. La tarifa del colectivo es de 270 pesos. El mínimo. Se dijo acompañar por encima. Y el argumento que se brinda, ¿no? Dentro de los argumentos que se señalan, se plantea la caída en la pandemia de la cantidad de personas transportadas. Bueno, si lo aumentamos por encima del colectivo y lo aumentamos por encima de la inflación, vamos a tener menos pasajeros, con lo cual en breve los vamos a tener de nuevo acá planteando que tiene que haber una nueva actualización o acompañamiento, porque es un perro que se muerde la cola. Ya vemos lo que es la caída de la recaudación en ciudad, producto y también en nación, de este brutal ajuste, que lo que hace es que obviamente después la recaudación impositiva sea menor. Lo mismo va a pasar en este caso, cuando las personas no están llegando a fin de mes y están absolutamente ahorcadas en términos de sus recursos, van a priorizar otro transporte, y ese es un gran problema para la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí voy también a la idea, es inoportuno por este momento. Estamos en un momento que pocas veces hemos vivido en la Argentina, con números superiores en términos del ajuste y de la caída de los ingresos a los del 2001, es injustificado, porque es un servicio que termina siendo caro, más caro que el resto, sin tener ningún tipo de obra. No tiene, porque, obviamente que se hace algún mantenimiento, pero todos hemos visto lo que fueron las inundaciones.
escuchamos a la Fundación Rumbos y hemos hecho relevamiento a los legisladores de todos los ascensores, todas las escaleras que no funcionan. Se tuvo cerrada la línea D durante un periodo de tiempo absolutamente excesivo comparado con cualquiera de las otras obras que se habían hecho por los mismos temas con anterioridad. El servicio es muy malo y se viene por un aumento absolutamente desmedido. A contramano ambientalmente, porque claramente estamos hablando de un medio de transporte que debería priorizarse porque es el más sustentable y nosotros le estamos diciendo a los vecinos, no. Anda en auto, anda en colectivo, utiliza transportes que producen combustión, que producen efectos sobre el cambio climático, consecuencias ambientales, con lo cual va a contramano. Nosotros tendríamos que aprovechar esta oportunidad de esos aumentos de medios que plantea Nación para recuperar pasajeros en el subte, que es donde la ciudad debería querer que sus vecinos circulen, justamente porque descongestiona el tráfico, porque tiene todas estas consecuencias positivas en términos ambientales. Lo mismo con el aumento de las autopistas. Es un aumento de las autopistas que va muy por debajo en porcentaje con respecto a lo que se está planteando, digo, de las autopistas de la ciudad. Pese a que ahora se está planteando un nuevo aumento, sigue estando por debajo en términos porcentuales. Es decir, estamos todavía siendo el transporte más sustentable con mayores aumentos en términos proporcionales. Después, bueno, tenemos claramente una comparación internacional. Seguramente, no lo quiero spoilear porque el diputado Valdés seguramente va a hablar de esto, pero la verdad es que cuando comparamos lo que es, estamos entrando en un periodo que va a llevar a los 20 años de mandato de esta fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires. Hace 16 años que gobiernan y estamos en este último año con obra cero de extensión de la línea, de extensión de las líneas del subte, cuando vemos que otros países, recordando que somos el primero que tuvo una línea de subte en todo el continente, vemos que en América del Sur tenemos, en caso de México, en caso de Chile, en caso de San Pablo, y no nos vamos, si quieren, a Europa para comparar, porque me daría vergüenza señalar esos datos. Supongo que el diputado Valdés lo va a hacer, no me voy a meter en detalle, pero está claro que todas las ciudades están priorizando. Sí. Si puede ir redondeando, por favor. Sí, ya estoy terminando. Digo, todas las ciudades están priorizando, están construyendo de a 20 kilómetros por año y acá no podemos construir. Se planteaba un esquema donde el problema era que el dólar estaba muy alto o la incompatibilidad con el gobierno nacional. Creo que hoy, habiendo una sintonía con el gobierno nacional, con el dólar planchado y demás, por ahí se podría pensar en extender la red, que es algo que los vecinos demandan muchísimo. Entonces, tenemos claro que hay una caída infernal de salarios, le vamos a generar un problema mayor, tenemos dudas sobre la forma en la que se está planteando también el cálculo de la tarifa técnica y creemos que la Ciudad de Buenos Aires debe ir exactamente para el otro lado. Es decir, en un momento donde hay un ajuste tan terrible desde el punto de vista del gobierno nacional, la ciudad tendría que darle una mano a los vecinos, que acompañarlos, que hacerles la vida más fácil y no complicarles la vida aumentándole estos servicios y aumentándole un impuestazo como está planteando el jefe de gobierno, porque justamente es lo que esperan nuestros vecinos de nosotros, de una ciudad que se jactaba hasta hace pocos meses de tener superávit y un fondo anticíclico y que tiene recursos absolutamente extraordinarios, calculados como querramos, en términos de kilómetros cuadrados, en términos de habitantes y demás. La verdad que no necesita estos recursos y le va a complicar muchísimo la vida a los vecinos de la ciudad. Muchas gracias.